Sí, diferenciación obviamente es un tema para nosotros. Es muy importante para crecer en un mercado que está súper blando y un mercado obviamente donde las tarifas están cayendo. Por otro lado, tienes esa realidad en América Latina que 80% de los riesgos catastróficos no están asegurados. Por ejemplo, en Brasil tuvimos una inundación muy fuerte creo que fue en 2011. 3% de los siniestros económicos estaban asegurados, 97% no. Es una realidad en property, pero también en RC. Si tú vas a México, por ejemplo, no hay un seguro obligatorio de auto. Entonces, hay mucho a hacer. Al mismo tiempo, tienes muchas tendencias, como tú sabes, tecnológicas, telemetría, hay cyber. Hay muchas tendencias socioeconómicas, ¿no? Hay una clase media en América Latina que está creciendo, que quiere comprar. Entonces, si lo ves, por un lado el mercado está cayendo en precio, el mercado existente, pero por otro lado hay mucho a hacer. Y yo creo la respuesta de cómo hacerlo es, como tú bien dices, es innovación, es ir ahí con nuevos productos. Y eso para nosotros es extremadamente importante. Lo que estamos haciendo, yo creo que en todos esos aspectos que te mencioné ahora, tú tomas Property Cat, ok, tomas Chile, un producto sencillo para pymes, ¿no? Pequeña y mediana empresa, pero sencillo. ¿Dónde está la innovación en eso? Es en la sencillez, ¿no? Realmente, en vez de tener una póliza con 20 páginas, con una terminología complicada, hace 2 páginas, con un lenguaje que la gente entiende. O, por ejemplo, que pones varias coberturas. Lo que necesita la gente, property, RC, robo, ¿sabes? Al final es innovar para realmente crear un producto que agrega valor al consumidor. Eso es una cosa. Y ahí hay mucho a hacer. El ejemplo de los pymes es un ejemplo importante porque, mira, solamente 20% de ellos en promedio compran realmente seguro. Por otro lado, 2/3 del empleo de un país está en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, un desastre natural puede tener un efecto, digamos, disruptivo muy fuerte. Ahí tenemos que llegar a eso, tenemos que vender. Y estamos hablando de un mercado muy grande. Otro ejemplo que le mencioné, México, auto, RC. Sí, tenemos que crear un producto que la gente sí puede comprar. Solamente 28% de los coches tienen un seguro. Imagina, no hay una protección financiera para las víctimas de accidentes viales, ¿no? Quien es responsable muchas veces no tiene un seguro y no puede pagar por el tratamiento emergencial, por el tratamiento a largo plazo, etcétera, ¿no? Para la recuperación de la persona. Si encontramos un producto sencillo y, digamos, accesible, ¿no? A alguien que ellos pueden comprar, creamos un mercado muy grande, ¿no? Por otro lado, todas las tendencias tecnológicas. Obviamente estamos trabajando en un producto cibernético. La falta de protección de una sociedad es tremenda, es más lo que 99%. Hay algunas cifras, por ejemplo, se estima, hay varias estimaciones, pero yo creo unos 500 mil millones, 500 billion, 500 mil millones, ¿no? de dólares tenemos más o menos en siniestros económicos causados por ataques cibernéticos, etcétera, ¿no? El mercado hoy en día son 2.5 mil millones, es menos lo que 1%. Entonces, ahí obviamente innovar ahí es difícil para controlar la acumulación, es difícil para hacer modelos para la tarificación, ¿no? Es también difícil porque es un riesgo altamente dinámico. Si tú ves estadísticas del pasado, no te van a decir mucho para el futuro, porque el cambio tecnológico es extremadamente rápido, ¿no? Pero sí, obviamente, si queremos ser relevantes para la sociedad, necesitamos encontrar una respuesta para un riesgo de este tamaño. Otro ejemplo sería telemetría. Telemetría básicamente son los dispositivos en los coches, son sensores que coleccionan datos, cómo tú manejas, a qué hora manejas, cuánto manejas, etcétera, ¿no? Es como un GPS.
colecciona datos y lo transmite. Esa es una tecnología disruptiva también que va a cambiar el mercado de automóviles. Si lo piensas bien en América Latina, en promedio yo diría el portafolio de auto es el más grande de las compañías y ahí hay una revolución tecnológica, ¿no? Obviamente es muy relevante para las compañías y en la próxima década, los próximos 10, 15 años, el mercado va a cambiar mucho. A nosotros significa que tenemos que desarrollar nuevos productos, obviamente. Anticiparse también, ¿no?, a ese futuro para ver qué es lo que viene. Exacto. Con más facilidad y más rapidez. Pero sí, pero ahí ves cómo es enorme el potencial de crecimiento siempre y cuando somos capaces de innovar, ¿no? Y yo creo lo que va a decidir si ganamos o perdemos a mediano plazo o a largo plazo es la capacidad de innovar. Y si ahí piensas, bueno, es otro estilo de trabajo del pasado. Muchos de nosotros somos muy transaccionales, ¿eh? Tú me envías información y una estructura y yo le pongo el precio. Innovar es un poquito diferente. Primero tienes que ver lo que necesita realmente el consumidor. Tienes que entender las preferencias y ahí adecuar tu producto, obviamente. Tiene que ser alcanzable, ¿no? Necesitas parcerías dentro del sector de seguro, pero quizás también con technology providers, ¿ya? Con compañías de tecnología, con canales de distribución, ¿no? Es realmente otro tipo de trabajo. Y hacer eso bien es fundamental. Y obviamente necesitas la expertise. Por ejemplo, telemetría, necesitas la expertise de Big Data, ¿no? Es extremadamente importante. Creo que estamos muy bien posicionados como Swiss Re. Sí estamos trabajando en eso, pero obviamente es un desafío. La manera como lo veo en la región, nosotros tenemos una cartera grande, somos una de las compañías líderes aquí y la vamos a defender también en el ciclo que está bajando. Pero al mismo tiempo, sí tenemos que aprovechar esas oportunidades nuevas, ¿no? Creo que nuestra industria, si la comparas con la industria automovilística, con la industria, no sé, farmacéutica, es menos o era menos innovadora. Yo creo que es una industria que estructuralmente es conservadora o era conservadora. Y ese es el reto, es el desafío, tenemos que cambiar eso. Y yo creo que vamos a ver una diferenciación en los resultados. Bueno, ustedes hacen todas estas estadísticas, ¿no? Pero obviamente vamos a ver una diferenciación en los resultados, en el crecimiento, entre los que consiguen eso y los que no. Porque los mercados potencialmente son enormes, si lo piensas, ¿no? Y para responder a tu pregunta, yo creo que la industria tiene que cambiar, tenemos que cambiar el chip. Y mira, lo que necesitamos, en vez de ser solamente transaccional, tenemos que trabajar en proyectos. Tenemos que ser realmente orientados para los consumidores y no hacer una póliza con 20 páginas y con un vocabulario que es muy difícil de entender. Tenemos que cambiar eso, tenemos que ser claros. Necesitamos conocimiento de Big Data y data mining, minería de datos, ¿no? Necesitamos eso, tenemos que hacer un cambio en la composición de la expertise que tenemos, ¿no? Necesitamos una nueva expertise. Son muchos cambios. Tenemos que pensar en canales de distribución, cómo llegamos a estas personas, ¿no? Es mucho más, innovar es mucho más lo que tener un producto. Es un plano de negocio. Y ese plano de negocio es producto, obviamente, Claro que sí. con mucha expertise, Mucho background. es distribución, Claro. es entender al consumidor, es observar muy bien dónde están las preferencias, ¿no? Y todo eso tenemos que hacer. Casi personalizados. Sí. Sí, obviamente estamos en un mundo con cada vez más datos. Es un mundo digital, es un mundo hiperconectado. Tanto las personas se conectan por social media como la tecnología comunica, ¿no? Los sensores comunican entre sí. El sensor de mi coche va a comunicar con el sensor de tu coche y cuando yo estoy muy cerca va a frenar automáticamente el automóvil. Es decir, los sensores comunican con su ambiente.
Entonces estamos en un mundo extremadamente interconectado. Y ahí obviamente es la personalización, ¿no? La tarifa de tu coche va a ser una tarifa personalizada de cómo tú manejas, cuánto manejas, a qué hora manejas y todo eso. Es una tarifa personalizada. Y ahí vámonos. Y esa es una gran oportunidad o una gran amenaza. Y si es una oportunidad o una amenaza, depende de nosotros, honestamente. Tenemos una nueva generación, ¿verdad? Los digital natives, que compran seguro de una manera diferente, que comunican con social media diferente. Es una nueva generación de consumidores. Y sí necesitamos encontrar una manera, no solamente de desarrollar productos para ellos, pero también cómo llegamos a ellos. Que es una cuestión de distribución. ¿Cuál es el vocabulario? ¿Cómo quieren comprar? Online, tú no vas a leer 20 páginas. Quieres algo muy, muy sencillo. Son todas preguntas súper importantes. Al final, todo eso, para mí es un poquito una cuestión de reconocer, cada uno de nosotros, reconocer que vivimos en una época de un cambio más profundo, de un cambio más acelerado, lo que generaciones anteriores. El mundo siempre cambió, pero estamos en una época de un cambio más profundo y más acelerado. Y si entendemos eso, tenemos que entender que no son los mejores que sobreviven, pero los más adaptados. Es ser humilde y realmente observar a los consumidores y ver, ok, yo estoy aquí para desarrollar un producto para ustedes, ¿no? Y eso es un reto para la industria, pero también una enorme oportunidad. Mira, estamos trabajando, ¿cuántos años? Algunos años ahora para desarrollar un mercado en Brasil contra inundaciones. No es fácil hacer eso, pero la upside, also el gano potencial es enorme. 97% no está asegurado en un siniestro de inundación en Brasil. Imagínate el potencial. Es enorme. Y seguro tiene una función, y esa función es realmente proteger la sociedad. Reaseguro tiene la función de ser el último risk backstop de una sociedad, ¿no? Los riesgos más grandes, más agregados de una sociedad, es reaseguro que lo toma. Entonces, obviamente, tenemos oportunidades muy grandes. Para nosotros, en nuestra compañía, pero pienso que es verdad para todo el mercado, lo que tenemos que cambiar es un poquito el mindset, es la actitud. Y no solamente decir, ok, el mercado es blando, están cayendo los precios, vamos a defender. No, defender significa no perder. Y cambiar un poquito la actitud para sí ganar. Hay un mundo ahí fuera que está subasegurado o no asegurado, que podemos conquistar. Si sabemos innovar bien y hacer parcerías buenas, ¿no? Y no pensar que podemos hacer todo solo. Esa es otra actitud, es una actitud de ganar realmente. Yo creo que ese cambio tenemos que hacer.